Muy buenas a todos. Aquí nos encontramos con el amigo Ramón Perdomo. Él es investigador, es vicepresidente de la Comisión Yicuacá-Cazapá. Y hoy nos va a hablar de los misterios, esos misterios ocultos de Cazapá. Misterios que nadie sabe, misterios que usted nunca se imaginó. Él nos va a dilucidar sobre esos temas. Buenas noches, Lorenzo. Muy buenas Gracias por la noches, invitación a invitarme a tu programa, a tu canal. Y estoy viniendo gustoso porque es la primera vez que recibo una invitación para hablar exclusivamente sobre los misterios ocultos. La historia oculta no contada sobre la ciudad de Cazapá. Exactamente, esas historias que no están en los libros. Que no están en los libros. Sí. Y me llevo más o menos 25 años investigando en todo esto. A partir de una medalla. A partir de una medalla. A partir de una medalla que encontré en el lugar que se llama Torocuaré. Torocuaré. Ahí encontré una medalla. ¿Qué? Supuestamente es una medalla del cuadrado mágico de Venus. Solo que hay pequeños errores. El cuadrado mágico de Venus, su constante numérica es 175. Sí. Todo lo que es vertical, correcto. En la forma horizontal son 7 líneas. El del centro de forma horizontal está bien. El cuadrado de Venus. El cuadrado mágico de Venus. Y me llevó 25 años poder descifrar la medalla. Y me quedé con la boca abierta de admiración al matemático que suplantó los números para guardar coordenadas dentro de la medalla. Dentro de la medalla, disfrazando números. Pero conocía tan bien matemática que cambió los números de la constante, pero seguía con los mismos resultados. O sea que la medalla tenía un mensaje en clave. Era, digamos, la forma de guardar un dato, o sea que un dato es de coordenadas. Guardó sus coordenadas dentro de una medalla disfrazado entre números. O sea, tiene una coordenada, yo entiendo como un lugar oculto. Un lugar oculto en Cazapá, donde ya sé dónde queda. Y según esta medalla, ¿qué puede estar, o sea, qué puede haber en ese lugar? Y posiblemente sea un sótano. Pero un sótano que está hecho de piedra, no está hecho de material cocido. Hecho de piedra. Amigo Ramón. Sí. El Dorado creo que es un mito que... El Dorado es una leyenda que nace en el Perú con este jefe indio y este jefe Moctezuma. Llega Pizarro a Perú, busca oro y apresa a Moctezuma y quiere más. Y le dice a Moctezuma: hay oro, pero hay una ciudad en donde todo es oro. Pero hay 4 cosas. El primero, que hay que caminar muchas lunas. El segundo, que hay que pasar toda la selva. El tercero, hay que pasar toda la montaña. Y el cuarto,
que es muy peligroso, que abunda el pitití. 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 En Wikipedia está escrito paitití, pero si le quitamos la A, queda pitití. Y pitití es el sobrenombre que le han dado los indios al jaguar, el famoso yaguareté. Sí. Entonces, solucionamos la primera incógnita, el yaguareté. Es muy peligroso. Es el único gato, el único felino que mata por diversión, como el gato. Bueno, que hay que caminar muchas lunas. Ya sabemos luego que caminar 1000 kilómetros lleva varios meses. Y aquí queda dos incógnitas. Pasar toda la montaña. Pasar toda la montaña. Sí, pasar toda la montaña, ¿qué es? Tenemos el Cerro San Rafael, el Ebutuzú y el Paraguarí. La cordillera de los Altos. Cordillera de los Altos, cordillera de Ebutuzú y el Cerro San Rafael. De aquí hasta Tierra del Fuego ya no hay otra montaña. Y aquí viene el último y el más evidente de todos. Hay que pasar toda la selva. Coincidentemente el lugar se llama Caagüe, Yajazapá. Yajazapá. Sí, les faltó, tuvo que pasar tal vez 400 años para que alguien pueda descifrar todo esto. Porque yo leí, porque si hoy nos vamos a Wikipedia, es un lío que no tiene ni fin ni principio. Sí. Porque yo esta historia leí cuando tenía 16, 17 años en uno de los libros de los Rosacruces. Cazapá, ¿por qué? ¿Por qué yo creo que Cazapá es el Dorado? Según la tablilla, las 14 tablillas de Enki, traducido por este Zacharia Sitchin, las tablillas de Enki serían... las 14 tablillas de Enki que fueron encontradas en Nínive. Sí, en Sumeria. En Sumeria. Sí, o sea, lo que hoy es Irak. Exactamente. Sí. Allí habla, en ese libro habla de que los extraterrestres encontraron oro en plancha. Oro en plancha. Oro en plancha. Ese, según la tablilla de Enki. Esa es la tablilla de Enki. Después del diluvio, ellos encontraron oro en plancha que ya no hacía falta ni depurar ni nada. Solo cortaban y se llevaban. En el año 2099 o 2000, yo era empleado de la Junta de Saneamiento de Cazapá. Era el encargado de poner el agua. Pido la excavación, solicito la excavación a los miembros de la Junta que se haga un pozo de 300 metros. Estaba a tu cargo poner las cañerías, así que tenía toda mucho la contacto distribución sí. En la calle. Aprendí demasiado mucho ahí. En esos 13 años que trabajé como plomero. Pido la excavación de un pozo de 300 metros. ¿Dónde sería eso? ¿En qué lugar? Aquí en el patio de la iglesia. Y un sábado a la tarde se va el dueño de la máquina del excavador, se va en casa y me dice: Hombre, me pide que le acompañe porque quiere que yo vea que salió algo del pozo. Estaba metido en un envase de yogur de esos grandes, 14 balitas de lo que hoy me doy cuenta que era oro. Sí. ¿A los cuántos metros se encontró? A los 148 metros. Pero la máquina traspasó una plancha de oro. Y tenía una bandeja en donde se salía el agua y la tierra, y ese estaba lleno, todo amarillo. Y lo más grande él tenía en un envase de yogur. Pero para que haya oro en plancha, tiene que haber un volcán por aquí. La evidencia tenemos, porque el basalto es de origen ígneo. Tiene que haber salido de algún volcán. Pero ¿dónde tenemos metido un volcán aquí? En la zona incógnita. de la zona de Cazapá. Bueno, está resuelto. Sería El Susún. Isla Susún. El Isla Susún, la parte en donde no hay nada, solamente es agua, en donde los lugareños dicen que no tiene fondo, o sea que es muy hondo.
Ese es el cráter de un volcán del cual el volcán escupió todo el oro que está debajo de Cazapá. ¿Cuándo se pierde? Porque en la época de los gobernadores de antes, en el Archivo Nacional del Tesoro aún figura un pergamino en donde el rey de España agradece a la ciudad de Cazapá por los tributos. Y no estamos hablando de naranja, ni de tabaco, ni de algodón. Estamos hablando de oro. Ni bien asume don Carlos Antonio López como presidente de la República, nombra a su hermano mayor, Francisco de Paula López, administrador general de la ciudad de Cazapá. ¿Por qué? Francisco de Paula López era el tío de Francisco No, Solano. el hermano mayor de don Carlos. Es el hermano mayor. El tío de Francisco Solano. El tío de Francisco. Tenemos rastros de Francisco Solano López por Cazapá. Ahí. Estuvo enamorada de una cazapeña. Francisco Solano. Francisco Solano López estuvo enamorada de una cazapeña. Bueno, el por qué creo que Cazapá es el dorado. En el 2016, Discovery Channel lanza una serie que se llama Isla Serpiente. Isla Serpiente. Sí. Se lanzaron a buscar el oro de los jesuitas. Y empezaron en la isla de Serpiente de Brasil y terminaron en Ciudad del Este. Por unas señales que encontraron. Buscaron. Encontraron un cántaro. ¿En qué lugar? Cerca del río Paraná, un cántaro. Sí. Sacan el cántaro, meten la mano, quitan algo. Quitan una caracola de mar. Ojo, una caracola de mar. Y el arqueólogo dice, pero que hace una caracola de mar a 1000 kilómetros del mar. Claro. Bueno, tenían unos detectores direccionales, buscaban, algo les tiraba hacia el agua. Se bajó un buzo, pasó el detector, encontraron algo. Sacaron así una especie de piedra así. Así, metieron en un balde, le derramaron ácido y le dejaron una noche. Al día siguiente empezaron a buscar, a sacar. Sacaron una especie que parecía el ala de un pajarito desplegado, abierto. ¿Era de metal o de...? Era de oro. Y dice el especialista, este es el símbolo de un jefe inca, símbolo de su estatus y poder. ¿Y qué hacía un jefe inca por Cazapá o por Paraguay? O sea, de Ciudad del Este a Cazapá, claro, ya no queda muy lejos. O sea que mi teoría de que los incas los incas se llevaron el oro de Cazapá. Venían a llevar todo el oro de los incas. O sea que había una ruta acá. Había una ruta. Comercio antiguo. Que ellos conocían. Sí. Para mí, que se bajaban al Pantanal, del Pantanal por el Paraná, del Paraná al Mondaú y terminaban aquí cerquita. Sí. Entonces ya había una ruta. Hay una ruta. Sí. Una posible ruta por donde bajar y volver. Ellos sabían que tenían que caminar varias lunas, sabían dónde estaba el oro, le llamaban el dorado, y hoy yo tengo por lo menos un 90 o 95% de probabilidad de que Cazapá es el dorado. ¿Toda la zona de Cazapá o solamente? No, aquí. La ciudad. Por eso los túneles de Cazapá tienen relación con la extracción del oro. O sea que hay aquí un laberinto de túneles. ¿Cuál es su objetivo? Ventilación. Además, otra historia oculta. Sí. Una pequeña, un
una pequeña historia que no encaja en la realidad de la historia que conocemos, por ejemplo, la historia del fray Juan Bernardo. Le envían a Cazapá en el año 1595. Sí. Eso fue mucho antes de... Y Cazapá fue fundado en 1607. 1607. Entonces, eso es evidencia de que Cazapá existió siempre. Cazapá fue fundado por seres de otro planeta. Cazapá tiene 200.000 años prácticamente. Pero me imagino que no tenía ese nombre. No, Sí. no tenía. No me acuerdo el nombre que le dieron porque el otro era Eridú, hogar en la lejanía, el que está ahí en el Mar Muerto. Eridú está en el Mar Muerto. Y en el Mar Muerto, ¿por qué está muerto? Porque los extraterrestres en su guerra y entre ellos explotaron esa bomba, la famosa bomba que figura en la Biblia, de ese señor Lot. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Eso explotó en el Mar Muerto, por eso sigue muerto. Esto, porque la primera nave que llegó a la Tierra tenía 7 bombas atómicas. Ellos le llamaban armas de terror. Bueno. Sí. ¿Y cómo llegaron a esta gente aquí? No los extraterrestres. Por ejemplo, hay evidencia de que los templarios estuvieron por Cazapá. A eso... El señor sí. Gregorio Vareiro encontró una medalla con la bandera de los templarios en el Icuá, cerca del Icuá Bolaños. Pero ¿y qué hacían aquí? ¿Qué hacían esta gente? ¿Será que los jesuitas, los franciscanos, manejaban una ruta, Claro, ahora un conocimiento previo para que vengan a Claro. acercarse acá? Mientras el rey Salomón andaba detrás de las mujeres, porque sabemos que tenía como 1000 concubinas y no sé cuántas esposas. Mientras él estaba cuñareando, los romanos le destruyeron su templo. Sí. Bueno, ¿quiénes rescataron el Arca de la Alianza? Los templarios. Los templarios. Ahí ya empezamos a encajar. ¿Qué dejaron los extraterrestres en el Arca de la Alianza? algún La coordenada donde está el oro. Eso recuperaron los templarios. Y vinieron. Cuando fundaron Asunción, Juan de Salazar y Espinosa Sí. venía buscando la marca que dejaron los templarios. O sea que Asunción fue fundado en función a la ubicación de Cazapá. Asunción le debe su ubicación a Cazapá. ¿Por qué? Porque subiendo de la bahía hacia Puente Remanso, Cazapá queda muy lejos. Y bajando hacia el Verdi, Cazapá tiene un esteral impasable. Sí. Entonces, los templarios marcaron ya la ruta. Inclusive, Itapé, el paso de Itapé fue marcado por los templarios. Pero la gente no quiere ver toda esta historia. No está escrito, pero está ahí. Claro, los templarios después, cuando fue Bueno. abolido la orden de los templarios... Oficialmente en Cazapá jamás llegaron los jesuitas. Sí, Pero sabemos que estuvieron por porque hay evidencias. Hay por Trinidad. Y si hay un túnel de aquí a Trinidad y venían bajo tierra a llevar oro. Pero, te cuento, Lorenzo, hoy, martes. Hoy martes. El domingo. Voy al Trescandú. Ya había encontrado posiblemente un sótano en donde los jesuitas se escondieron en el año 1721, en la revolución de los comuneros. Ese no es el lugar donde está Italetra, o ese está... No. Otro lado. No, ahí en el Trescandú. Tres Cantú, sí. Ahí debajo del Trescandú. Ya había encontrado, pero en ese entonces no le di importancia. Y este domingo vuelvo ahí. Ahora esta vez ya voy a georreferencia.
porque ya me interesa. No porque pueda haber cosas de valor dentro. Si hay una silla ya es suficiente. Porque allí hay... Si no te resulta un poco extraño, por ejemplo, Italetra, o las formaciones piramidales que hay por ahí. Todos tienen que ser alguna pista. Hay un estudio creo que en la Universidad de Altamira, de España, que vinieron a realizar algunos estudios y según ellos fue hecho por una civilización hace 5.000 años atrás, antes de Cristo. Hace 7.000 años sería entonces. Sí. Que no fue hecho por los contemporáneos. por los guaraníes. Y bien puede Entonces ser. eso concuerda un poco con la descripción que está dando sobre... todo encaja porque los guaraníes, o sea que para mí los indios de la ciudad de Cazapá se le conoce como los paranaes. Los paranaes. Para mí que la palabra paraná está equivocada. Porque si el río en una parte hace sonar las piedras, que se llama Itaipú, entonces para mí el río era Paraná. Para mí el río era Paraná. Y los bandeirantes jamás pudieron pasar el Cerro San Rafael para llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque los indios de aquí, para ellos los túneles eran sagrados. Como sigue hasta hoy día siendo sagrado la cueva de los tallos en Ecuador. Para los indios sigue siendo sagrado. Y ahí nace la historia de Cazapá Omboá, Yutumbo Güero. Esta es la historia disfrazado de leyenda, un asesinato. Hablando de eso, ¿qué significa específicamente eso? Cazapá Omboá, bueno, yo escuchaba historia de que había una especie es una leyenda de que supuestamente un indio ponía los huevos de Satanás y que cuando eclosionara Cazapá se llenaría de demonios. Entonces trajeron otro brujo para, digamos, anular los huevos que se estaban incubando. Los únicos que ponen huevos son reptiles. Claro, pero, espera. Esa es la historia que nos llega. Sí. Pero para mí la verdadera historia es que ahí por donde vivo yo, un poco más hacia el norte, está un asentamiento que en su momento yo encontré. Restos de cerámica. Por ahí vivía el último de los jefes indios de Cazapá. Era el más terrible de todos. Creo que era el Guarepá. Vivía por ahí. Y el País Bolaño trajo un sicario de YouTube. Sicario. Hoy le llamamos sicario, sí, cuando yo traigo gente de otro lado a matar a otra gente. Trajo un sicario de YouTube acusándolo de brujería y le mató. Porque él era el último quien se oponía a que se entrara en los túneles. Para mí esa fue la verdadera historia de Cazapá Omboá, YouTube Omboguero. ¿Y cómo hay el País Bolaño, por ejemplo, tenía acceso a los túneles? Claro, porque él sabía. Sí. El País Bolaño, sí, es que es país, porque no figura que fue ordenado en Paraguay. Él vino a Paraguay siendo novicio. Y aquí no figura que fue ordenado sacerdote, entonces le llamamos tal vez País Bolaño porque tenía una sotana. Eso pasó hace 400 años, justamente hoy nos encontramos en una de las casas que tienen esa antigüedad, que fue construido por ellos. Este santo, el fundador de los templarios, o sea que el fundador de la Compañía de Jesús, sí. Íñigo Ignacio López de Loyola. Él era un soldado
Sí. Y Militar. cuando Felipe V desmembra a los templarios, se reorganizan bajo una sotana y Íñigo crea la Compañía de Jesús, lo que hoy conocemos como Los jesuitas. Íñigo estuvo en Paraguay, fue el segundo obispo en Paraguay. Y él conocía muy bien, porque él trabajó codo a codo con Jacques de Molay, el jefe templario al cual apresó Felipe V, rey de Francia. Y todo esto que estamos hablando de los túneles, ¿podemos probar eso? ¿Se puede? Claro que hay prueba. Trajimos a escondida. Sí. Ahora te cuento. Un amigo nos escondió el georradar de Itaipú. Y pasamos ahí en el patio de la iglesia. Ahí está el túnel, a 6 metros y termina en 7 metros 20, 7 metros 90, o sea que tiene 1 metro 90 de alto. Empieza a los 6 y termina a 7 metros 90. Es decir, estamos acá en la... A ras. Sí, 6 metros abajo empieza el techo del túnel y 7 metros 90 termina. La iglesia de San Roque. sí. ¿Alguna vez alguien destapó en el licuado, siendo intendente don José María Alderete, se tapia con ladrillo y cemento la entrada al túnel? Porque nosotros nos metíamos allí, solo que no le dábamos importancia, nos metíamos y no veíamos nada, entonces salíamos otra vez. Y para que nadie más vuelva a entrar, don José María Alderete mandó Mándose ya. cerrar. Ese es donde está el licuado. Ese es donde estaba el licuado anteriormente. Sí. Bueno, cuando va el Rolón, iba a montar la estatua, hicieron la excavación, encontraron la pared o el techo del túnel que conecta aquí. Y don Roberto Zacarías, nuestro intendente, tiene el reporte periodístico que él mandó publicar en última hora. Que se encontró algo, una construcción debajo. Y ustedes a raíz de ese estudio más o menos manejan un croquis. Sí. Sí. Yo más o menos manejo un croquis por las versiones de la gente. Esos 13 años que estuve por la calle, Pero sí se pudo verificar por medio de georradar. nunca hemos vuelto a comprobar porque no tenemos los medios para acceder. Teníamos la probabilidad de acceder a un georradar a través de la Universidad Nacional de Asunción, pero necesitábamos firmar, la comisión tenía que firmar un convenio marco con la universidad, Sí. pero necesitábamos la firma del intendente, y al cual se negó nuestro actual gobernador. Pero que te metan palo dentro de la rueda no quiere decir que te han detenido. No, claro. Siempre estamos hacia adelante. Porque la idea es Cazapá, el pueblo más pobre del Paraguay. Su única oportunidad de salir de la miseria es vender su patrimonio cultural en forma de turismo. El turismo es la única industria sin chimenea. Y Cazapá, el beneficiado directo va a ser la municipalidad. Y el beneficio indirecto va a ser para toda la ciudadanía. Porque imagínate, hermano Lorenzo, Sí. abrimos los túneles de Cazapá. Abrimos al público que se entre en el licuado y se salga aquí en el patio de la iglesia. Hacemos un convenio con el Ministerio de Educación y que sea obligatorio que los niños vengan y entren en el túnel de Cazapá para hacer un trabajo práctico de historia. Y le va a cobrar solamente 2.000 guaraníes a cada alumno por entrar. Un precio simbólico. Eso sería también reescribir la historia. Claro. Reescribir la historia. Un precio simbólico a los alumnos, 2.000. ¿Cuánto tenemos? 2 millones de niños. Multiplicar por 2.000. Eso sería interesante el apoyo de las autoridades, pero
es imperiosa la necesidad de la cooperación de las autoridades, pero se niega tanto Víctor Manuel López Espínola. ¿Y qué faltaría? ¿Faltaría más pruebas o No. es algo que Ellos solamente tienen que firmarnos por lo menos el reconocimiento. Nuestra comisión tuvo reconocimiento el primer año con Pipo. El segundo año ya no tuvimos con Víctor. No tenemos reconocimiento. No podemos firmar oficialmente nada con nadie. Necesitamos trabajar. estos túneles serían parecidos al Derinkuyu que está en Turquía, donde Con la habitaban- única diferencia, Sí. Lorenzo, de que aquí estamos hablando de túneles de miles de años. No estamos hablando de 200, ni de 500, ni de 1000, ni de 2000. Estamos hablando de túneles. Y además, no te conté la parte más importante. Sí. Me estaba olvidando de un detalle. Sí. ¿Cuál sería ese detalle? Bueno, sacamos el oro a los 148 metros. Se va este señor González de apellido, de Hidrogeón. Ya falleció, de Ciudad del Este. Llega en casa y me dice, hombre, Domo, quiero que te vayas a acompañarme un poco ahí en el pozo para ver lo que sale. Porque si es sulfuro, nuestro pozo no vale, no sirve para tomar agua. Bueno, vinimos, miramos, era una cosa amarillo medio blanco, medio blanquecino, no le di importancia, se llevó todo él. Bueno, seguimos cavando el pozo. A los 265 o los 267 metros, se va y se atasca la máquina. No hay manera de que vaya 2 centímetros más. Sacó toda su maquinaria, sacó todos los caños, sacó el diamante ese, como si le hubiera sacado con amoladora, fino. Se rompió todito. Puso otro, la misma cosa. Entonces dijo, Hatayo, voy y vengo. 5 días después viene llegando, dice, traigo la mejor punta de diamante, estoy llegando de San Pablo para terminar nuestro pozo. Resulta ser, dice, no, alguien tiró hierro a nuestro pozo. No puede ser. ¿Y quién va a tirar hierro si ellos estaban trabajando? Pero resulta ser que en el libro, las 14 tablillas de Enki, ellos hablan de un agrietador, una tuneladora. Una manera de trabajar. Una tuneladora. Y posiblemente ese es el que está ahí. Justo le dimos encima. O sea, lo que encontraron era una máquina Una antigua. formación metálica imposible de romper. Sería una máquina antigua. Es una máquina que lleva 200.000 años más o menos bajo tierra. Con esas máquinas ellos hacían los túneles. Ellos Posiblemente. con esa máquina, ellos hacían los túneles Y la extracción. buscando la veta de oro. Pero lo más raro, vino hace 3 años. Me fui a Bahí a buscar cinabrio. Y me encontré con una historia rara. Hacia ahí. Hacia Bahí, específicamente a Mambay. De la época de Strone, un brasilero que vivía ahí, era el piragüe de Strone. Porque conocía a Añata Legal, a Pato Cornelia, a toda la élite de Strone conocía. Y según él, en época de Strone trajeron unas máquinas ahí donde está su patio. Y su patio raramente es un cráter de volcán. Sí. Y nos habla de 3 esqueletos de 3 metros. Si Cazapá fue fundado por posibles extraterrestres y posiblemente tenemos un cementerio Un cementerio extraterrestre. con esqueletos de 3 metros. Falta corroborar si es verdad En Cazapá. en Cazapá. Entonces,
Yo pensé que este señor era alguien que soñaba un poco mejor que yo. Pero él vio el cuerpo así. No, o sea, a él el le mostraron esqueleto. las placas que hicieron. Bueno, analizo el lugar. Hay un pueblo que se llama Abaí. O sea que gente normales como nosotros. Sí. En el sur de aparentemente hacia el este de Abaí, había un pueblo de Abaguazú. Tiene sentido. Ahí. Y el otro era Abaguazú. Ellos eran grandes, 3 metros, y nosotros 1,70 m, la mitad de ellos. Pero son historias que te estoy recogiendo que después habría que corroborar. Por ejemplo, si voy al túnel y si encuentro una silla, encuentro una antorcha o lo que sea, no hay que tocar. Eso es lo que la gente no quiere entender. Si vos encontrás, no tenés que destruir nada. Claro. No hay que destruir los patrimonios. La gente va a buscar oro. Está bien, si hay, está bien. Hay rarezas de repente, por ejemplo, le decimos Cabayunetá, pero era Abayunetá, y se decía que los pobladores parecían nórdicos, blancos. Abayú o Cabayú, que viene de la avispa amarilla. Los dos tienen sentido, el Abayú o el Cabayú. Pero se decía que los pobladores tenían barba, eran nórdicos. También puede ser. Sí. Son cosas que no coinciden con los guaraníes, por ejemplo. Y bueno, si los guayaquíes son japoneses. ¿Qué problema hay que los nórdicos lleguen hasta aquí, los vikingos? Ahí justamente, no sé si le conoces una erudita, Ruth Sotomayor, que estudia sobre estas cuestiones del origen, o sea, del origen de los pueblos originarios. Y tiene mucha relación con lo que está diciendo. Porque al final va a encajar el rompecabezas va encajando de a poco. Después podemos hablar sobre eso. Vas a ver que lo que está diciendo, mucho de lo que ella dice encaja con lo que está diciendo. Aquí hay historia y aquí tenemos un volcán. Es el origen del Payé de Casapa. Y este volcán lógicamente está dormido o ya fue extinguido. Está apagado, lleva miles de años apagado. Pero alguna vez me propuso hacer una especie de turismo extremo por ahí. Sí. Quiero medir la profundidad. O sea, el cráter donde no hay nada, solamente hay agua limpia. Sí, hay un lugar en Isla Susú donde no hay nada, solamente agua. Espejo de agua. Y tiene una profundidad. Y todo lo que los pescadores, muy pocos pescadores, se arriesgan a llegar hasta allí. Y al día de hoy estoy pensando que tal vez allí aún queden animales acuáticos de épocas anteriores. Sí. Porque el Isla Susú nunca rebosó. Nunca pudieron escaparse, quedaron atrapados. Podemos descartar, por ejemplo, que los túneles sean paleotúneles, hechos por armadillos gigantes que vivían hace 10.000 años. No. Perezosos gigantes, de repente como se encontraron en Brasil, por ejemplo. Lorenzo, no filtra agua. No filtra. No filtra agua. No le entra el agua. Por ejemplo, el final del túnel de San Capitán, Sí. en donde supuestamente sacaron plata de Wii. Pero está la evidencia de toda la gente que trabajaban ahí y está el túnel ahí. El final de un túnel, alguien fue a enterrar algo. No es más fácil ir a cavar ahí y dejar ahí que hacer un túnel de kilómetros que nadie sabe dónde va. Además, ese que encontraron en San Capitán era demasiado caliente.
Tlatelolco caliente. Porque Desiderio Talavera dice que sin zapatos nadie se podía parar encima. Y eso solo si hay alguna actividad geotérmica puede ser. No, posiblemente quedaron ahí la tecnología de los extraterrestres. ¿Sería algún tipo de radiación? No, tecnología directamente. Dejaron algo ahí por si volvieran. Escondieron. Entonces podríamos captar alguna frecuencia extraterrestre acá por la zona. Con Y una, puede ser. Puede con un ser. adecuado. Porque quedó un estanque bastante grande. Tendrá 15 metros por 30 más o menos el tajamar que dejaron para sacar. Pero sigue siendo raro. Lleva 12 años más o menos. Creo que fue 2008 que cavaron. Y el agua sigue turbia. Como si fuera que hace una semana que se abandonó. ¿Y cuáles vas a seguir investigando hasta llegar a la... Lorenzo, a la verdad? yo soy un soñador. Sí. Y el soñador va por sus sueños. Pero más que soñador, hay suficientes pruebas como para... Claro. Sí. Pues como para atraer algunos ¿Alguna vez? investigadores. Alguna vez cuando tengan la suficiente política, maquinaria, sí. alguna vez cuando la política cambie y tengamos por lo menos una autoridad que le interese, El interés de las autoridades. el interés de que su pueblo se mejore, que dejemos de ser mendigos. Ese será el momento en que Cazapá va a salir de la miseria con esto. Yo no pretendo nada, ya tengo bastante edad. Y sería todo esto porque vamos a hablar en otra ocasión sobre eso. Los nazis en Paraguay. Sí, Entonces dice que he visto un documental en History Channel ujú, donde lo ubicaron a Hitler en Salto Suizo, que él vivió sus últimos días ahí. Pero hubo bastantes avistamientos de nazis sí. en Paraguay después de la guerra. Pero- Ahí por obligado. Pero hay vivía- evidencias de que mucho antes de la guerra ellos ya venían a investigar por Yo esta te estoy zona. hablando de los años 70 y 80 más o menos, que Mengele vivía ahí por obligado. Sí. Y ellos tenían algún conocimiento al respecto, seguramente también. Y vaya Así uno como a saber tenían los porque templarios, ellos... así como después tuvieron los jesuitas y después los franciscanos. No, los franciscanos solamente son gente bonachón que vinieron a predicar nada más. No tenían la malicia que tenían los jesuitas. Porque todo el oro que salió del Paraguay, que salió de los incas, todo el oro que quedó en Paraguay y todo el oro que quedó en Perú, salió de Cazapá. Y sigue habiendo oro. Suficiente. Hasta para llenar por lo menos la catarata del Niágara. Ramón Perdomo, ¿qué tal si cortamos acá y seguimos después Sí, vamos. con una segunda parte que seguramente a la gente le va a interesar? Y Veremos cómo reacciona la gente a todo esto. muchísimas gracias por la Y predisposición. gracias, Lorenzo. Pero te voy a informar Sí, sí. de mi resultado en el Chacando. ¿Cuándo? Este domingo. Este domingo. Sí. Sí, eso sería interesante de saber. Y vamos a estar acompañándole a... Gracias, Lorenzo, la a invitación. Ramón. Gracias por el aguante. Sí. Cuando quieras. Yo soy un apasionado por mi ciudad. Vivo enamorado. Enamorado de mi ciudad. Porque me encanta, digamos, esos aires de brujería del pueblo. De casa.
Y vamos a profundizar sobre las teorías de la señora erudita que te dije también, Consulto Sí. Mayor, para ver cómo Habría cuadra. que Sí. buscar a esta señora y consultar un poco También. sus libros. Bueno. Así que nos despedimos con el señor Ramón Perdomo, un investigador fuera de serie. Amateur. Ahí nos Sin vemos. escuela y sin nada.